Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Santiago y yo les presentaré este artículo que se denomina así, un nuevo algoritmo electrocardiográfico para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Entonces, vamos a ver si esto me permite empezar. Bueno, a manera de introducción mencionaremos entonces que el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio en pacientes con un bloqueo de rama izquierda es retador. Y esta dificultad no es solo una dificultad diagnóstica difícil por los trastornos de la repolarización que induce el bloqueo de rama izquierda, sino por este hallazgo que les menciono allí, y es que con frecuencia los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda tienen un peor pronóstico. Es aún incierto si es el bloqueo de rama izquierda per se el que confiere el peor pronóstico en esta población con enfermedad isquémica, o es porque esto representa una población más enferma, porque habitualmente son personas más ancianas, son generalmente más mujeres, que es algo atípico en la enfermedad coronaria, y pueden tener más disfunción ventricular, de manera que puede ser más un marcador de daño crónico que una lesión aguda, pero siempre quedará la duda de si un glucorrema de izquierda nuevo en un contexto clínico sugestivo es un equivalente ST, y si esto debería manejarse con las implicaciones que ello implica con la terapia de reperfusión temprana. Por otro lado, hay que mencionar que la mayoría de pacientes que van a una intervención coronaria percutánea o a una estratificación invasiva por un bloqueo de rama izquierda no tienen un síndrome coronario agudo o una oclusión de vaso. Esta tabla muestra algunos datos sobre cuál es la prevalencia del bloqueo de rama izquierda en pacientes con un infarto agudo de miocardio. Acá vemos que de manera global, cuando se toma un conglomerado de pacientes con síndromes coronarios agudos, el 1,3% tendrán un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo. Esto es un hallazgo, digamos, que es relativamente infrecuente. Y hay aquí algunos datos de algunas personas que todos conocerán. Por ejemplo, aquí está la cohorte de la doctora Elena Garbosa, que hizo su análisis del gusto 1 en 1996 y encontró que en su cohorte 145 pacientes de 26.000 tenían un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, en el contexto de un síndrome coronario agudo. De manera global, este es el hallazgo, de manera que es un hallazgo relativamente infrecuente, y cuando uno evalúa alguno de estos datos, eh, este estudio nos ofrece alguna información sobre el comportamiento de esta población. Entonces, acá vemos en esta corte publicada en el 2011, se tomaron pacientes entre el 2004 y el 2009. En total eran 892 pacientes que tenían un infarto con elevación del segmento ST. Ellos excluyen la mayoría de ellos porque en efecto el ST está elevado, e incluyen en la corte de ellos 36 pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo. Y luego de estudiar a esta población, ellos que encuentran que 14 de estos 36 pacientes tenían un síndrome coronario agudo, ya fuese esto una angina inestable o un infarto con elevación del ST. Y miren que el 60% de los pacientes tenían una explicación diferente para sus síntomas. De manera que, ¿qué puedo mencionar? Uno, es raro que los pacientes con síndromes coronarios agudos tengan bloqueos de ramas izquierda, y cuando lo tienen, en este caso, por ejemplo, solo el 40% de los pacientes tenían un síndrome coronario agudo, de manera que dos terceras partes de los pacientes no. Y si miran un dato más llamativo aún, 12 de estos pacientes tienen un infarto agudo y solo 5, digamos que solo 5 de 36, es decir, el 13-14% de la muestra tenía un vaso ocluido, que es realmente lo que uno como médico más teme, es que esté difiriendo la intervención de algunas terapias salvadoras de un paciente de un miocardio. De manera que en esta corte solo el 13% de los pacientes con un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, tenían una arteria ocluida cuando se llevaba una estratificación coronaria invasiva. De manera que estos datos nos hacen cuestionarnos cuál debería ser el abordaje ideal para el tratamiento de estos pacientes. Y se han propuesto diversos criterios diagnósticos para intentar aproximarse al diagnóstico de isquemia en esta población. Aquí podrán ver algunos, y es la elevación concordante o discordante del segmento ST respecto a la orientación del QRS, la presencia de ondas Q en un paciente con un bloqueo rama izquierda pudiera orientar, pero generalmente estos son lesiones ya establecidas. Miren que aparecen algunos hallazgos como la pseudonormalización de la onda T. Miren que en pacientes con bloqueo de rama izquierda, lo convencional es que en B5 y B6, en estas derivadas, encontremos una inversión de estas ondas T,
de manera que encontrar una positividad de las mismas o una pseudonormalización posiblemente es un hallazgo completamente patológico que nos debería orientar hacia la presencia de isquemia. Aquí aparecen algunos signos clásicos del diagnóstico, como el signo de Cabrera o el signo de Chapman, pero esto es más frecuente en población que tiene isquemia crónica y posiblemente el rendimiento es malo en pacientes con isquemia aguda, entre otros hallazgos. Y tendremos que mencionar este hallazgo, que es el estudio de la doctora Elena Garbosa. Esto fue publicado en New England en 1996 y ella tomó una corte retrospectiva de la población del gusto 1. Ella encontró entonces 145 pacientes que tenían un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, y empezaron la búsqueda de algunos criterios electrocardiográficos que pudiesen predecir qué pacientes en efecto tenían un síndrome coronario agudo. Una crítica muy importante al estudio y posiblemente la nota uno cuando uno lo lee, porque posiblemente esto estudio en cardiología que todo el mundo cita, pero uno rara vez se sienta a revisar con juicio y detalle. El diagnóstico de infarto en esta población era un infarto enzimático. Simplemente si el paciente elevaba la CPK-MB, se consideraba que el paciente tenía un síndrome coronario agudo. No había una correlación angiográfica entonces. ¿Por qué? Porque para la fecha posiblemente no era el estándar de manejo llevar todos los pacientes a una estratificación invasiva. Ya se encontró estos tres criterios que quizás todos conocemos. Este criterio de una elevación concordante del ST, concordante se refiere a que conserva el ST la misma polaridad del QRS, entonces ven que si el QRS es positivo y la elevación del segmento ST es ascendente, también es positivo, este confiere el peso más importante para diagnosticar infarto en esta población con síndrome coronario agudo. Está este otro criterio que tiene un menor peso, que es el infranivel concordante, es decir, que el ST desciende hacia la misma polaridad del segmento ST, y la doctora Sgarbosa para ese criterio de infranivel concordante usó solo las derivadas de B1 a B3. Esta derivada de elevación concordante aplicada para cualquier derivada del electrocardiograma, esta es para las derivadas de B2 y B3, y está este aspecto que es la elevación discordante, y es cuando el ST y el QRS tienen polaridades opuestas, pero esta elevación es más de 5 milímetros. Posiblemente es el factor que menos fuerza tiene como asociación, pero también fue descrito en el estudio de ellos. Si vemos entonces en el estudio primario el rendimiento diagnóstico de los diferentes criterios, vemos que el criterio de la elevación concordante del ST respecto a la polaridad del QRS tenía una sensibilidad del 73% y una especificidad relativamente buena, 92%. Este criterio de infranivel concordante tiene una sensibilidad mala, 25%, pero tenía una especificidad muy buena. Y este criterio de la elevación discordante, que ha sido el más discutido, en este estudio tiene una sensibilidad mala, 31%, pero digamos que conservaba una relativa buena especificidad. Miren que ellos también evaluaron otros criterios como la presencia de ondas T positivas en B5 y B6 o la pseudonormalización de las ondas T en estas derivadas en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Y a pesar de que tiene una pobre sensibilidad, miren que tenía una relativa buena especificidad para el diagnóstico, y otros criterios como tener desviación del eje hacia la izquierda en una población con un bloqueo de rama izquierda. Vemos que el bloqueo completo de rama izquierda per se no debería explicar esto, y esto pudiera orientar hacia que algo diferente le está ocurriendo al paciente. Y cuando uno evalúa la fuerza de la asociación con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, que recuerden que en esta corte el diagnóstico de infarto era un diagnóstico enzimático en un contexto clínico apropiado, miren que la elevación concordante es la variable que tiene la asociación más fuerte. El odds ratio es de 25, seguida del infranivel concordante, 6 de odds ratio, y la variable del puntaje de Esgarbosa que confiere una menor asociación es la elevación discordante, que confiere un horrorio de 4,3. Importante esto y esto es común a todos estos algoritmos diagnósticos, siempre que se validan en otras poblaciones, el rendimiento diagnóstico de los mismos cae de manera importante. Entonces miren cómo otras poblaciones evaluando la sensibilidad de los criterios de Esgarbosa, miren el criterio número uno, que da un mayor puntaje. En el estudio original tenía una sensibilidad del 75%, miren cómo en otras cortes esto cae a valores tan bajos como el 20%. De manera que eso hay que tenerlo presente a la hora de interpretar estos algoritmos, que con frecuencia el rendimiento en las cortes donde se valida el mismo, donde se describe, puede ser mejor a lo reportado en otras poblaciones donde se lleva a cabo o se intentan extrapolar los resultados. Teniendo esto en mente, tardaron 16 años en proponer un nuevo criterio diagnóstico para
para intentar mejorar la sensibilidad de los criterios de Sgarbosa, y esto lo hace el doctor Stephen Smith. Y él que sugería que posiblemente no es solo el valor aislado de la discordancia lo que es relevante, sino porcentualmente qué tan marcada es la discordancia del paciente. No solo entonces el valor en milímetros, sino porcentualmente respecto al tamaño del QRS, qué tan importante es esto. Entonces aquí está, entra la introducción del el doctor Smith, que modifica los criterios de Sgarbosa, y ese tercer criterio de la elevación discordante o el supradesnivel o infradesnivel discordante lo mejora haciendo una relación entre la magnitud del QRS y la magnitud del descenso del segmento ST. Y cuando, para simplificar la interpretación del diagnóstico, cuando el cambio del segmento ST es un 25% o más del tamaño del QRS, esto se considera una elevación discordante significativa y orientada hacia el diagnóstico de isquemia en un paciente con un bloqueo de rama izquierda preexistente, y aplica para pacientes con QRS de polaridad positivas o QRS de polaridad negativa, como es el caso del ejemplo B que les muestro en la gráfica. Entonces miren cómo este paciente tiene una S predominante, el complejo mide 10 milímetros, la elevación del segmento ST es 3,2 milímetros, y cuando se hace la relación que proponen ellos, el ST representa que un 32% de la profundidad de la onda S, de manera que se considera una elevación discordante anormal. Cuando uno evalúa entonces los criterios, cuando ellos los describen, ellos evalúan el comportamiento de los criterios de Sgarbosa. En el caso de ellos, el criterio tradicional tenía un rendimiento del 52%, y cuando ellos evalúan estos criterios modificados por ellos, en los que proponían este porcentaje de discordancia, miren que el rendimiento diagnóstico mejoraba mucho, hasta un 91%, sin comprometer la especificidad de manera importante, de manera que relativamente era un criterio aún específico al que le mejoraba mucho la sensibilidad. Entonces miren que este criterio de Sgarbosa modificado aparentemente mejora mucho el rendimiento diagnóstico y parecía ser la solución al problema. Pero ¿qué pasa? Que diferentes estudios han mostrado que no es suficiente, y algunos proponen entonces, y estos son los mismos autores, la misma doctora Elena Sgarbosa, en una publicación posterior, propone que en los pacientes que se sospecha infarto y bloqueo de rama izquierda, esto podría ser un algoritmo a seguir. Cuando tenga inestabilidad hemodinámica o falla cardíaca aguda, al paciente ante el alto riesgo clínico debería llevársele una estrategia de estratificación invasiva temprana o fibrinolisis, posiblemente si no hay disponibilidad de una estratificación invasiva en un contexto clínico pues adecuado que lo sugiera. Si el paciente está estable hemodinámicamente, deberían aplicarse los criterios de Sgarbosa, y si estos son tres o más, es decir, si el paciente al menos tiene un infradesnivel concordante, lo cual, como vimos, confiere un OR de 6 para el diagnóstico de isquemia, debería llevarse a una estratificación invasiva temprana. Si no, haga este criterio modificado por Smith, que es evalúe que proporcionalmente cuál es el que representa la elevación de o la desviación de ese segmento ST respecto a la polaridad del QRS, y si esto es anormal, lleve al paciente a una intervención coronaria percutánea, y si no, evalúe el electrocardiograma. Importante que menciona, hagan un electrocardiograma seriado, posiblemente en ocasiones fallamos en hacerlo, mida las troponinas que pueden ayudar en esos pacientes, y tomen una ecocardiografía basal. Posiblemente en esta población tener un ecocardiograma temprano puede ayudarnos a resolver el problema cuando el electrocardiograma no deja al clínico tranquilo. Y con esto puede tomarse entonces la decisión de si el paciente va a una estratificación invasiva o a una estratificación no invasiva. Este es entonces el artículo que les presentaré. Eh, el artículo fue publicado a finales del año pasado, el 2020, en este Journal of American Heart Association. Y les mostraré, este es el autor principal, se llama Andrade Marco. Él es un cardiólogo con entrenamiento en electrofisiología, y podemos decir que es un cardiólogo relativamente joven. Él terminó su entrenamiento en cardiología en el 2014, y posteriormente hizo su entrenamiento en arritmias en el servicio de electrofisiología en Barcelona, en España. Entonces, ellos qué mencionan cuando plantean el artículo que ellos proponen, el proyecto de investigación, es que deberían instaurarse medidas para mejorar la sensibilidad del EKG para el diagnóstico de infarto en los pacientes con un bloqueo de rama izquierda. Y ellos proponían estos dos cambios. Uno, que una desviación concordante del ST es anormal en cualquier derivada, y posiblemente esto es el primer criterio de Sgarbosa, pero este segundo criterio de Sgarbosa, en el que ella solo consideraba patológica el infradesnivel concordante en B1 y B3, ellos decían
venga, esto posiblemente es anormal no solo en B1 y B3, sino en cualquier derivada del electrocardiograma. eh, y esto posiblemente les permitiría cubrir mayor proyección electrocardiográfica en diferentes territorios vasculares. Entonces, esta fue la primera propuesta de ellos, es extender el criterio de Sgarbosa de infradesnivel concordante no solo a B1 y B3, sino a cualquier derivada del electrocardiograma. Y el segundo paso, que realmente es el más novedoso, que si es, digamos que se les ocurrió a ellos, y es considerar como un criterio de infarto agudo de miocardio una elevación discordante del segmento ST o es una desviación discordante del segmento ST mayor a 1 milímetro en QRS de bajo voltaje. Ellos dicen que en ausencia de isquemia, estos complejos usualmente tienden a tener un ST isoeléctrico, de manera que si uno tiene un complejo QRS con una desviación discordante, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en QRS de bajo voltaje, esto pudiera ser un indicador de isquemia, y ellos luego se sentarían a evaluar qué es la definición de bajo voltaje, haciendo curvas ROC para definir cuál era el mejor punto diagnóstico. Entonces ellos ponen algunos ejemplos, y este es un ejemplo que ellos dan como al escribir su artículo. Ellos dicen, mire, este es un paciente que tiene un QRS de bajo voltaje, que ellos les adelanto, luego lo definieron como 6 milímetros. Ellos dicen, vea, este QRS tiene un complejo de 5 milímetros, pero la desviación del segmento ST es, en este caso, es menor a 1 milímetro, ¿cierto? Es una desviación ligera. Y ponerle este otro ejemplo, esto es un QRS en ABR de 3,5 milímetros, y miren que hay una desviación sutil del segmento ST, aquí en este caso un infradesnivel inferior a 1 milímetro. ¿Ellos qué dicen? Estos son hallazgos normales en un paciente con bloqueo de rama izquierda en ausencia de isquemia. Por el contrario, nos muestran algunos ejemplos electrocardiográficos. En pacientes que tienen un bajo voltaje, y miren, por ejemplo, el voltaje de B5 se toma el voltaje de la rama dominante, ya sea la R o la S. En este caso vemos que este paciente tiene una S de unos 4 o 5 milímetros, pero miren que aquí tiene una desviación de más de 1 milímetro del ST en esta derivada, que tiene un bajo voltaje. Entonces esto lo consideran como un criterio indicador de isquemia. Y ellos mencionan en el artículo que en este caso el paciente tiene una lesión de la coronaria derecha. Ahora, son hallazgos sutiles a los que toca abrirle pues el ojo y mirar con lupa el electrocardiograma, porque posiblemente podríamos pasarlo pues por alto. Y este es otro ejemplo de una elevación o una desviación. Realmente el criterio es desviación discordante del ST de más de 1 milímetro en pacientes que tengan un complejo de menos de 6 milivoltios. Este es el ejemplo, por ejemplo, de esta deriva en ABR. Mire que aquí hay una elevación de más de 1 milímetro en un paciente que tiene un complejo de menos de 6 milímetros. Y lo mismo ocurre en la derivada B6 cuando se evalúa con detalle. Es un complejo de bajo voltaje por la definición que ellos usaron, y miren que la desviación del segmento ST discordante es más de 1 milímetro. Esto es entonces lo que ellos planteaban para el abordaje diagnóstico de sus pacientes, y vamos a ver cómo se comportó el mismo. Y este es otro ejemplo, pues, que pasaré por alto. Entonces, ellos que querían en el estudio evaluar si el diagnóstico electrocardiográfico de un infarto agudo de miocardio en presencia de un bloqueo de rama izquierda mejoraba teniendo en cuenta la depresión concordante, que esta era la primera modificación que ellos le hacían a lo que ellos denominan los criterios de Barcelona, y es que esta depresión concordante que la doctora Esgarbosa proponía en B1 y B3 se extendiera a cualquier debilidad del electrocardiograma. Y lo otro que lo que les mencioné, lo más novedoso, es la desviación discordante del segmento ST en complejos de bajo voltaje, ya sea desviación con un ST hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la polaridad del complejo QRS. Entonces, respecto a la metodología, ellos que usaron una corte retrospectiva observacional, tomaron 4 hospitales de referencia para intervención coronaria percutánea en Barcelona, y estos eran pacientes que pertenecían a esta red de código de infarto en Cataluña, España. Ellos una red que provee terapia de reperfusión principalmente de manera percutánea a todos los pacientes que tengan un infarto con elevación del segmento ST de menos de 12 horas de evolución. Y dentro del protocolo de esta red está que los pacientes con un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo rutinariamente se intervienen con una estratificación invasiva. Entonces ellos quisieron, incluyeron todos los pacientes consecutivos que tuvieron desde que iniciaron el estudio. Eran pacientes que se llevaban a intervención coronaria percutaria, y digamos que esta es una de las ventajas de este estudio, diferente, por ejemplo, a lo que les mencionaba del estudio de la doctora Garbosa, en la que el diagnóstico de infarto era un diagnóstico enzimático. En este caso, tenían todos los pacientes una intervención coronaria percutánea que decía si el vaso estaba culpable, o había una placa erodada, o había un flujo TIMI
del vaso distal bueno o malo, etcétera. Y ellos usaron dos cortes, una corte de derivación y validación en dos tiempos diferentes pero consecutivos. Del 2009 al 2014 usaron la corte de derivación y de enero del 2015 a junio del 2018 la corte de validación del estudio. Y para evaluar la especificidad de los criterios que ellos proponían, incluyeron un grupo control de pacientes consecutivos que asistieron a este hospital de Barcelona, eh, que eran individuos que tenían un bloqueo completo de rama izquierda por un motivo diferente a un síndrome coronario agudo. En especial eran pacientes que iban al grupo, al servicio de electrofisiología para inserción de marcapasos o para terapia de resincronización. Es decir, están fuera del escenario de un síndrome coronario agudo y ellos sirvieron de grupo control para evaluar qué tan específicos eran estos criterios que ellos proponían. Y si bien esto es una corte retrospectiva, pues ellos dan la aclaración que como esto era una red de infarto agudo de miocardio, la mayoría de variables que ellos incluían en el estudio se captaban de manera prospectiva en cada centro. El análisis del electrocardiograma se llevó a cabo por dos cardiólogos independientes de este hospital de Barcelona y estos cardiólogos estaban cegados a los datos clínicos y a los datos angiográficos de los pacientes. Y en caso de discordancia, ellos solicitaban evaluación por un tercer médico. De entrada les adelanto que el índice kappa de correlación entre estos dos cardiólogos fue muy alto, fue en 0,98, lo cual habla casi de una concordancia perfecta. Y ellos usaron esta definición para hablar de un bloqueo completo de rama izquierda, era tener un QRS prolongado más allá de 120 milisegundos, tener este comportamiento de una onda QS o RS en B1 con una deflexión intrinsecoide de más de 60 milisegundos en D1, B5, B6 y tener pérdida del vector septal, es decir, ausencia de ondas Q en estas derivadas previamente mencionadas. ¿Cómo definieron la desviación del segmento ST? Era la medida en el punto J. Ellos redondeaban la medición a los 0,5 milímetros más cercano, de manera que no ponían valores enteros, 6 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, y dependiendo del valor que estuviera más cercano, pues uno redondeaba hacia arriba o hacia abajo. Y si había fluctuación en la línea de base del electrocardiograma, ellos asumían el criterio del electrocardiograma positivo cuando estaba presente la normalidad de más del 50% de los latidos de una sola, de una sola derivada. Esto explicaba cuando ondulaba la línea de base y era más difícil establecer entonces si el ST se elevaba o se infranivelaba o si era normal. Y estos eran los criterios nuevos entonces que ellos querían evaluar o que ellos planteaban y era, uno, tener una depresión concordante del ST de más de 1 milímetro del QRS en cualquier derivada, es decir, extender el criterio 2 de Esgarbosa para cualquier derivada del electrocardiograma. Y dos, tener, no es una elevación, es tener una desviación discordante de más de 1 milímetro en derivadas de bajo voltaje. ¿Cómo tomaba uno un bajo voltaje? Se tomaba aquella deflexión más grande, ya sea una R o una S, y con eso se denominaba la duración, el voltaje del QRS. Y buscaría mediante curvas ROC entre 4 y 8 milímetros de estas ondas cuál era el mejor punto para definir cuál era una derivada de bajo voltaje. Ellos tomaron variables clínicas antropométricas y de laboratorio y tomaron las variables del electrocardiograma y la angiografía. Ellos diagnosticaron infarto y esto es una ventaja, digamos que algo positivo de este estudio, en presencia de una oclusión aguda, de manera que en la arteriografía hubiese un flujo timicero, es decir, ausencia de flujo en la misma, o definían que podía haber una lesión aguda cuando había un flujo TIMI 1 o mayor, pero con ascenso de las troponinas. Y el paciente se considera que tiene una estenosis coronaria aguda cuando, además de estos hallazgos, había signos de trombosis del vaso o ulceración de placa en la angiografía en presencia de un flujo tímico preservado. Y algo importante que hablaron también es que usaban una definición que denominaban equivalentes elevación del ST y esto ocurre y esto es un problema que han tenido otros autores al evaluar el rendimiento del electrocardiograma en este escenario, lo tuvo también la doctora Garbosa y es que hasta un tercio de los pacientes pueden no tener una oclusión aguda cuando tienen un infarto con elevación del segmento ST, es decir, el cuadro clínico lo sugiere, el electro lo muestra y usted hace una angiografía y el vaso no está ocluido completamente, el vaso reperfundió. ¿Qué usaron entonces? Eh, Como habitualmente en el infarto con relación del segmento ST se le dan malas troponinas que en el infarto no ST usaron unos puntos de corte de elevación de troponina y de CKMB respecto al valor superior normal. Entonces, si la troponina se eleva más de 10 veces el valor superior normal del ensayo o la CKMB más de 5 veces el valor superior normal, esto se considera un equivalente ST.
Ese fue el análisis estadístico de ellos. Las variables continuas las expresaban como promedios o medianas según fuese su distribución. Las variables categóricas las expresaron como números y porcentajes. Y usaron estas pruebas estadísticas para hacer la comparación entre grupos. Usaron el t-test o la Bowman-Whitney para evaluar las variables continuas y un chi cuadrado para comparar variables categóricas. Calcularon sensibilidad y especificidad de los algoritmos y las compararon entre sí con el test de McNemar y evaluaron el desempeño global de los algoritmos para comparar Esgarbosa modificado y punta de Barcelona con curva ROC. Respecto a los resultados, entonces, ellos incluyeron 484 pacientes, 163 iban a la corte de derivación, 107 a la corte de validación y 214 pacientes eran individuos eh, que no tenían un contexto sugestivo de un síndrome coronario agudo. Como les mencionaba, dos cardiólogos analizaron el electrocardiograma y hubo una concordancia casi completa de los criterios. Para evaluar los criterios de Esgarbosa modificado, el índice kappa fue de 0.96 y para desarrollar el algoritmo de Barcelona, la correlación fue de 0,98, lo cual es un índice casi perfecto y a uno le genera algo de dudas realmente que haya tanta concordancia pues entre dos evaluadores. O es muy fácil de aplicar uno, o bueno, o los cardiólogos muy buenos, es llamativo, eso lo podemos discutir más adelante. Eso muestra las características clínicas de la población del estudio. Acá ven entonces corte de derivación, corte de validación y de esta corte, en general muestran cuántos pacientes en efecto tenían un infarto agudo de miocardio, que fueron 101 pacientes, y cuántos no tenían un infarto agudo de miocardio, que eran 269 pacientes. Entonces, en la corte de derivación y validación vemos que los datos son similares. La edad media de los pacientes era 70 años, la mayoría eran hombres, 60%. Miren que las comorbilidades, hipertensión y dislipidemia están en 2/3 partes de los pacientes. Un 45% de los pacientes tenían una enfermedad cardíaca previa estructural, 15% tenían infarto previo y la fracción de eyección promedio de este individuo era del 45%. Y estos son similares en la corte de validación o derivación. Cuando evaluamos a aquellos individuos que tenían infarto diagnosticado respecto a quienes no los tenían, ¿qué podemos encontrar? Que eran un poquito mayores los que tenían infarto respecto a los que no. Con mayor frecuencia eran del género masculino en la población que tenía infarto versus los que no. Y tenían más comorbilidades, aquellas personas que tenían un infarto diagnosticado versus aquellos individuos que no tenían lo mismo. De manera global, ¿qué tan frecuente fue el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en esta población? Recuerde que todos tenían sospecha de infarto, eran 270 pacientes, en el 37% de ellos se diagnosticó un síndrome coronario agudo, similar a lo que les mostraba en estudios previos. Esto que subiera entonces, que 2/3 partes de los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda nuevo y que tienen un síndrome coronario o un escenario sugestivo de un síndrome coronario agudo, 2/3 partes tienen un infarto agudo de miocardio. eh, una tercera parte, perdón, de los pacientes lo tienen y 2/3 partes no, a pesar de que el cuadro clínico lo sugiere. Y este estudio tiene la ventaja de que todos los pacientes eran llevados a angiografía y había un gol estándar después para definir el mismo. Esto muestra las variables angiográficas y del laboratorio clínico de los individuos a los que se les diagnosticó en efecto un síndrome coronario agudo, que recuerden eran 101 pacientes, es decir, el 37% de la muestra global. El 50% entonces tenía una oclusión completa del vaso, es decir, tenía un flujo TIMI cero. Y miren que había una proporción decreciente de pacientes que tenían un flujo TIMI 1, 2 o un flujo TIMI 3. Y el 50% de los pacientes tenían enfermedad multivaso. Respecto al territorio vascular comprometido, el tronco era inusual que fuese el vaso culpable. La mayoría de los individuos tenían un compromiso de la arteria descendente anterior. Miren, 50% de los pacientes en orden decreciente, la circunfleja y la coronaria derecha. Y acá ven algunas variables clínicas como el estado KILIP de los pacientes al ingreso. La mayoría tenían un KILIP 1, pero un 19% de los pacientes tenían un KILIP 4, es decir, están en choque. Y miren la elevación promedio de las troponinas y del ACK. Y aquí empezamos a comparar entonces los algoritmos y aquí les puse las definiciones que ellos usan para estos puntos de cortes en las tablas. Entonces, esto es lo que ellos nos denominan como un puntaje de Esgarbosa mayor a 3 y es tener una de estas dos variables, tener un ST concordante, una elevación del ST concordante o tener un infradesnivel concordante en B1 y B3. Esgarbosa 2 corresponde a tener una esgarbosa de más de 3 puntos o tener una lesión discordante de más de 5 milímetros. Y aquí está la definición de las reglas de esgarbosa modificados en las que usaron diferentes puntos de corte. En este caso había una elevación discordante del segmento ST de más del 25%. En este caso había una desviación del segmento ST discordante de más de un 30%,
con un puntaje de Garbosa, y en este caso cualquier derivada con una desviación de más del 30%, que se denominó la regla de Garbosa 5, se consideraba normal. Entonces, aquí miremos el desempeño de los algoritmos y del algoritmo del Barcelona para el diagnóstico de esto. Entonces, miren que en el criterio convencional de Esgarbosa, la sensibilidad era tan baja como un 34%. Esto era tener más de 3 puntos en este score de Esgarbosa. Miren, cuando usábamos un puntaje de más de 2 puntos, la sensibilidad igual seguía siendo baja, teniendo el score más inespecífico, la variable más inespecífica, que es la aleación discordante de más de 5 milímetros. Miren que la sensibilidad solo ascendía a un 48%. Y cuando se evalúan las modificaciones de Smith a los criterios de Garbosa, en el mejor de los casos la sensibilidad ascendía a un 62%, y esta regla 3 de desgarbosa modificadora cuando el paciente tenía una elevación discordante de más de 25% en cualquier derivada. Eso contrasta con la sensibilidad de los criterios de Barcelona, ¿cierto? Miren entonces que la sensibilidad en este estudio era del 95%. Aplicando el algoritmo de Barcelona, que ya les mencionaré, ya les adelanté cuáles son los dos criterios, ahorita recordaremos cuál es la regla general. Y miren que la especificidad de este criterio de Barcelona, digamos que se preservaba, era cercana a un 90%, lo cual lo ubica en un rango aceptable de especificidad de la prueba. Y esto, digamos que aplicaba para la corte de derivación y se confirmaba en la corte de validación, ¿cierto? El criterio de Barcelona seguía siendo el criterio con la mejor sensibilidad y una especificidad muy razonable. El criterio de Desgarbosa modificado 3 seguía en orden decreciente como el mejor criterio, pero miren que la sensibilidad en este estudio era del 68%, y esto contrasta con el 95% en la publicación original. Y miren cómo los criterios de Desgarbosa convencionales tienen una sensibilidad tan baja como el 33%, cuando también eran superiores al 90% en la publicación original de la doctora Desgarbosa. Eh, Aquí hay algunas comparaciones entre los cambios en el rendimiento diagnóstico según el algoritmo usado. Eh, lo adelantaré en aras del tiempo, y esto aplica para la corte de derivación y validación. Y esta muestra las curvas ROC en la corte de derivación para evaluar el criterio de bajo voltaje. Como yo les dije, ellos iban a explorar valores de cortes para definir el bajo voltaje del criterio de Barcelona, que ellos planeaban entre 4 milímetros y 8 milímetros, o 0.5 milivoltios y 0.8 milivoltios. ¿Y qué encontraron estos? Que este punto de corte de 0,6 milivoltios confería el área bajo la curva más amplia de 0,84 para definir el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en esta población. Y esto ocurría tanto para la corte de derivación como para la corte de validación. Mire cómo en la corte de validación, de nuevo, el umbral para definir bajo voltaje que tenía una mejor área bajo la curva era este punto de 0.6 milivoltios o 6 milímetros en el papel cuadriculado. De manera que esto es el algoritmo de Barcelona para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en presencia de un bloqueo de rama izquierda, y es positivo si cualquiera de estos está presente. Hay un criterio 1 y un criterio 2, y en el criterio 1 habla de que de una desviación del segmento ST concordante con la polaridad del electrocardiograma en cualquier derivada. Y esta desviación del segmento CT concordante puede ser que haya una depresión concordante, y esto aplica para cualquier derivada. Digamos que esto es algo nuevo. Esto sería extrapolar el criterio de desgarbosa a todo el electrocardiograma. Y este es la elevación con el supradesnivel concordante del segmento ST en cualquier polaridad, que este es clásicamente el criterio número 1 de desgarbosa, o aquel que confiere 5 puntos. Entonces, este es el paso 1 del algoritmo de Barcelona, y este es el paso 2, que es el que ellos diseñaron, y es tener una desviación del segmento ST discordante a la polaridad del QRS en cualquier derivada cuyo voltaje sea menor a 6, a 6 milivoltios, o a 0.6, a 6 milímetros, o a 0.6 milivoltios. Y aquí comparan entonces la sensibilidad global de los diferentes algoritmos. Miren cómo el algoritmo de Barcelona tiene una sensibilidad del 95%. El algoritmo convencional de Esgarbosa, cuando se toma como punto de corte 3 puntos, la sensibilidad es tan baja como un 34%. Cuando uno reduce el umbral para considerar positivo el punto de Esgarbosa, la sensibilidad es 48%, y cuando se usan las variables modificadas por Smith, en el mejor de los casos es 62%. Y esto aplica entonces para las cortes de derivación y validación. Y cuando evaluamos la curva ROC de estos pacientes, entonces vemos cómo el algoritmo de Barcelona tiene el área bajo la curva más grande, 0.92, y cuando la comparamos con otras curvas, entonces miren que el algoritmo es Garbosa modificado en la regla número 3 es el que tiene en orden decreciente el mejor rendimiento, en este caso 0,77.
Y esto aplica para la corte de derivación y la corte de validación, lo mismo que este rendimiento diagnóstico. Entonces, importante, ellos evaluaron el rendimiento en la población global y ellos encontraron que hubo fallas en el diagnóstico de infarto en esta corte global de 270 pacientes. Las fallas en el diagnóstico de infarto ocurrieron o habrían ocurrido en 67 pacientes cuando se usaba el criterio de Esgarbosa con este punto de corte para definir positividad, en 36 pacientes cuando se usaba el algoritmo de Esgarbosa modificado, pero solo 6 pacientes escaparían al diagnóstico del algoritmo de Barcelona. Y ellos hacen algo muy interesante y es evaluar cómo influye la revascularización en el algoritmo. Ellos tenían datos de 75 pacientes, es decir, el paciente llegó con sospecha, se revascularizó y le hacían un electrocardiograma control hasta 48 horas después de la intervención coronaria percutánea. ¿Y qué ocurre? Ellos describen que en el 93% de estos 75 pacientes de los que tenían datos, el algoritmo se negativiza, de manera que es un marcador variable y de seguimiento en el tiempo de los pacientes. De manera que podemos concluir con este estudio que la precisión diagnóstica, o esta es la conclusión de los autores, del infarto agudo de miocardio en pacientes con bloqueo de rama izquierda mejora significativamente añadiendo estos nuevos criterios. Uno, que haya una desviación concordante del segmento esté en cualquier derivada, y dos, que haya una depresión concordante del segmento esté en cualquier derivada, y dos, que haya una desviación al menos de 1 milímetro discordante con QRS en aquellos derivados que tienen un bajo voltaje. Y ya para entrar a la discusión de los autores, ellos que discuten, dicen que la corte más grande de pacientes con bloqueo de rama izquierda, evaluando este escenario, el rendimiento de los algoritmos que ha sido referida a intervención coronaria percutánea, con frecuencia estos pacientes se someten a un sobretratamiento y este estudio lo muestra. Miren que el 63% de los pacientes de esta corte se llevaron de manera innecesaria a una coronariografía, innecesaria pues, que ponen en comillas, digamos que no tenían un síndrome coronario agudo cuando se usaba la coronariografía como el gol estándar para el diagnóstico. Ventajas del estudio, que este estudio incluyó a todos los pacientes, ¿cierto? No tenía criterios de exclusión importantes, de manera que basados en variables clínicas no excluían a unos sí o a unos no. Por ejemplo, miren que ellos no excluyen a aquellos que están chocados o que están estables, simplemente incluyeron a toda la población que cumpliese con este criterio, y por ende esto puede hacer que sea un estudio ampliamente aplicable a este escenario de bloqueo de rama izquierda con sospecha de infarto agudo de miocardio. La especificidad de los criterios que ellos proponen es buena y esto fue evaluado en una población control en la que no se sospecha de infarto agudo de miocardio, en especial era una población que iba a una clínica de marcapasos para terapia de resincronización. Y en la editorial que acompaña el artículo, digamos que esta es la última diapositiva que les mostraré, ellos dan algunas críticas al estudio. Uno de ellos fijan como punto de anormalidad de elevación discordante en aquellos complejos con voltajes pequeños, un punto de 0,1 milímetros, y ellos decían que ellos aproximaban al valor más cercano. Y ellos sugieren que esto puede ser de difícil determinación, y los autores, los cardiólogos que lo hacían, podían tener un sesgo a la positividad de la prueba. Y dos, ellos mencionan que es llamativa la alta correlación entre estos dos cardiólogos, casi perfecta. Otro que cuestiona la definición de bloqueo rama izquierda. Ellos usaron la definición tradicional, pero hay autores nuevos que proponen que un real bloqueo de rama izquierda, cuando se correlaciona con hallazgos del estudio electrofisiológico, posiblemente se aproxima más a esto. Son hombres que tienen QRS de más de 140 milisegundos o mujeres que tienen más de 130 milisegundos, y que con frecuencia muchos bloqueos de rama izquierda tradicionales en realidad son hipertrofias ventriculares con un hemibloqueo del fascículo anterior. Entonces también lo critican por usar una definición tradicional, pero vemos que es lo que han empleado estudios en el pasado, como es Garbosa o es Garbosa modificada. Y por último, indudablemente lo más llamativo de este estudio es el criterio de bajo voltaje. Y respecto a este criterio de bajo voltaje, ellos cuestionan que algunos pacientes que no tienen un síndrome coronario agudo podrían tener un bloqueo de rama izquierda y cumplir con la definición de un criterio de bajo voltaje. Por ejemplo, esto, un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda preexistente en presencia de una EPOC. Posiblemente este paciente, el criterio de Barcelona sería positivo para infarto, pero puede que este paciente simplemente tenga una neumopatía y un sistema de conducción eléctrica degenerada. Y algo muy importante, yo creo que es lo más llamativo con estos estudios, yo ya les mostré, es replicar los estudios, los resultados de este estudio en estudios independientes. Incluso a uno le dan ganas como de animarse a hacer algo en la corte nuestra en el hospital. ¿Por qué? Porque con frecuencia el rendimiento diagnóstico de estos algoritmos cae en otras poblaciones. Eh,
cuando se intenta validar en otras poblaciones. Estas son algunas limitaciones del estudio, lo pasaré. Y por último, muchas gracias a todos y no sé si tienen alguna pregunta sobre el mismo. Santiago, muchísimas gracias por tu excelente presentación, muy didáctica. Se abre la discusión. Damos la bienvenida a todas las personas que entraron ya cercana a las 7:30, al doctor Cardona, al doctor Calderón, doctor Daniel Cardona, eh, el doctor Felipe, el doctor Juan Chavarriaga, Juan Zapata, Luis Cuesta, el doctor Nicolás Jaramillo, el doctor Aguilar. Bueno, tienen ustedes la palabra. No es sino que eleven la mano para que yo les ofrezca el micrófono, puedan tener sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios. Que adelante. Bien puedan ustedes levantar la mano que les ofrecemos el micrófono o a través del chat pueden hacer sus observaciones. Todos ustedes han tenido experiencias de enfrentar este grupo de pacientes, que sería muy interesante tener este comentario. Eh, Hay una pregunta del doctor Giraldo, Santiago. ¿En cuántas derivaciones tiene que estar presente el cambio? Profe, el cambio tiene que estar presente en cualquier derivada. O sea, aquí están los criterios, ahí se los pongo. Por ejemplo, el criterio número 1 dice que si uno tiene una desviación del QRS concordante en cualquier derivada del electrocardiograma, eso es suficiente. Es decir, con que esté en B2 o en B3 o en D1 o en D2, o sea, con una derivada es suficiente para que sea considerado positivo el algoritmo. Y se correlaciona con una coronaria en especial si hay cambios en determinada derivación. Profe, ellos no hicieron ese tipo de análisis, ellos sí, cuando yo les mostré el resultado de la arteriografía, ¿qué podemos mencionar? Que la mayoría de los pacientes, como es habitual pues en los síndromes coronarios agudos, la descendente anterior era el vaso que con mayor frecuencia está implicado en este cuadro clínico, ¿cierto? Pero no hacen una relación entre la positividad del algoritmo por el criterio 1 o 2 y la localización del territorio vascular, ¿no? Simplemente podemos decir esto, que el vaso que con mayor frecuencia está comprometido en esta población es la descendente anterior y posiblemente esto es común al escenario de síndromes coronarios agudos, pero digamos que no hay una correlación entre la positividad 1 del algoritmo de Barcelona o el criterio 2 con el territorio vascular, ¿no? Muchas gracias, Santiago. ¿Quién más tiene preguntas o observaciones para hacer? La doctora Karen, está asignada tu micrófono. Karen, puedes abrirlo. Adelante, Karen. No, primero, como siempre, felicitar a Santiago por su presentación, siempre es muy bonita, muy ilustrativa. Yo tengo una pregunta que creo que retomo lo de la editorial y quiero saber la opinión personal de Santiago, y es el asunto de la aproximación con 0.05 milivoltios, porque estoy segura que no solamente a mí me ha pasado que dudo si eso es un milivoltio o no, y creo que si ya lo aproximamos con 0.05 milivoltios, le estamos subiendo demasiado la sensibilidad y se prestaría aún más para el sobretratamiento de esos pacientes. Y lo otro es, si le quería pedir el favor que me pusieran la tablita donde muestran cuántos pacientes entraron como positivos por el mismo criterio de la doctora Esgarbosa, pero puesto en todas las derivadas, y cuántos pacientes por este criterio, que es en realidad que ellos proponen como nuevo. Este Karen, ¿o cuál? No, el siguiente. El siguiente, este. Esa sí, señor. Esa sí era el como, pues, no sé, es que me parece como extremadamente llamativo que la mayoría, o sea, que mejor dicho, que la especificidad de ese criterio hubiera sido tan buena, porque es que me parece que se presta a muchos errores eso, que usted lo aproxima a 0.05 milivoltios en derivadas que más encima son de bajo voltaje, y todos sabemos que el electrocardiograma es muy difícil tomarlo, pues que quede perfecto con la línea base. Entonces quisiera saber cuál es como la opinión tuya al respecto de eso. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con vos en el sentido de que, y propiamente, yo creo que el comportamiento de estos algoritmos, por eso ha sido así siempre
cuando otro grupo externo, ajeno al grupo que lo publicaba y lo valida, generalmente el rendimiento diagnóstico cae. Y cae a valores que son casi perfectos en el estudio original. Véase Esgarbosa o Esgarbosa modificado por Smith, ¿cierto? Ustedes ven la sensibilidad de esos criterios y son cercanos, son superiores al 90%. Y cuando lo replican de manera externa, cae a valores tan bajos como 50%, 30%, según el criterio empleado. Yo creo que propiamente por eso va, porque pueden haber variables muy sutiles en la interpretación que un grupo o muy entrenado pueda seguir reproducir en el tiempo, pero que cuando uno lo intenta replicar puede no ser tan fácil. Y esta variable, por ejemplo, de la variación de 0,5 milímetros o de 1 milímetro, yo les quería mostrar, por ejemplo, este electrocardiograma. Miren que es difícil. Uno ve, por ejemplo, esta deriva en ABR. Uno si ve, es un complejo pequeño de 6 milímetros. Y bueno, el ST está elevado a 1 milímetro, pero yo creo que toca verlo así, o sea, toca ampliar la derivada, ver con calma, trazar líneas. Mm, no es un criterio que uno puede hacer como, creo yo, rápido a simple vista. Toca sentarse pues con regla y con detalle porque son cambios muy sutiles lo que sugiere el diagnóstico según estos autores. Entonces yo creo que la crítica más grande a ese estudio no es una crítica porque el estudio yo creo que en sí está bien diseñado y muestra un rendimiento muy bueno, es ver si esto en efecto puede demostrarse en otras poblaciones con otros médicos intentando replicar la misma regla diagnóstica de ellos. Santiago, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de parte de Luis Cuesta. Y además de decir, de alabar tu presentación, quiere preguntar lo siguiente. Eh, ¿Qué opinas de tener en cuenta la presencia de taquiarritmias en el paciente que se presenta con clínica sugestiva de síndrome coronario agudo y bloqueo de rama izquierda del Ardegis para tomar la decisión de llevar el paciente a PCI? Esto teniendo en cuenta el aumento en el automatismo desencadenado por la isquemia. Profe, digamos que aunque ellos no describen este escenario, realmente ellos no mencionan qué población de la Corte de Barcelona tenían arritmias, ya sea ventriculares o supraventriculares, y esto cómo podía O modificar solo la taquicardia interpretación. sinusal. Hola, hola, profe. O solo taquicardia O sinusal. solo tricoria sinusal. ¿Qué asume uno? Que cree uno que la mayoría de estos pacientes pues tenían un ritmo sinusal. De hecho, lo único que nos dicen es de una población pequeñita, los pacientes están en FA, 15% de la población. Eh, de manera que yo no sabría responderle si la presencia de otros trastornos de ritmo puede modificar la sensibilidad de los algoritmos. Indudablemente uno dice, si hay un aumento del automatismo ventricular muy importante, evaluar esto va a ser más complejo aún, ¿cierto? Si el bloqueo de rama izquierda per se nos da dificultades, tener aumento del automatismo ventricular acá, pues dificultaría más la cosa. La pregunta es si un paciente en una FA rápida, esto pierde rendimiento diagnóstico. Yo creería que eso podría afectarse, pero ellos no nos dan información en ese sentido respecto a solo el 15% de los pacientes tenían historia de FA. A priori cree uno que si el ritmo va más rápido o hay en especial un aumento del automatismo ventricular, esto complicaría indudablemente la aplicación de estos criterios diagnósticos. Porque fíjate lo que ocurre cuando de pronto uno evalúa a un paciente con bloqueo de rama izquierdo con ejercicio, por alguna razón, no con el propósito de hacer diagnóstico de enfermedad coronaria, sino para prescribir ejercicio, es algo que uno observa en los pacientes con bloqueo de rama izquierdo. Se deprime el segmento ST de forma discordante en B6, en D1, en ABL, a que es una reflexión interesante del doctor Luis. El doctor Diego Giraldo igualmente agradece tu presentación. En un paciente estable con algoritmo de Barcelona positivo, podríamos realizar un enfoque como un síndrome coronario agudo no ST y ayudarnos con la cinética de troponinas eh, para definir si estamos ante un IAM ST o angina inestable y posteriormente la estratificación. Profe, la respuesta es si uno le cree a sus autores, es sí, ¿cierto? Y posiblemente les va a mostrar esto, lo del valor predictivo negativo del algoritmo de Barcelona, en una tablita como más, menos densa. Eh, Vamos a ver si está aquí. No encontré una menos densa, entonces lo muestro acá. Mire el valor predictivo del algoritmo de Barcelona, ya sea en la corte de derivación, 84%, o en la corte de validación, 97%, ¿cierto? En general, ellos consideran que tiene un valor predictivo negativo muy bueno. Y si uno tiene un algoritmo de Barcelona
negativo, posiblemente el paciente al menos no tiene una arteria agudamente ocluida y uno podría apoyarse, como bien dice la persona que hace la pregunta, de otras variables como el comportamiento de las troponinas y del cuadro clínico y diferir pues una estratificación invasiva temprana en ese paciente hasta tener mayores elementos. Entonces, si uno cree en el algoritmo, la respuesta sería sí. Esto podría darnos algo de tranquilidad para estudiar de manera más tranquila a un paciente. Muchas gracias, Santiago. Andrés Felipe te felicita por tu presentación. Que creo que todos quedamos muy contentos con tu presentación. Santiago, con todo lo que hemos visto recientemente en lo que nos han entregado publicaciones con Machine Learning, con inteligencia artificial que cada vez nos muestran la posibilidad de seguir detalles mínimos como lo que tú acabas de presentar, cambios en el punto J, relación con voltaje, relación con QRS. ¿Tú crees que esa posiblemente va a ser la solución en el futuro? De que vamos a tener la ayuda de inteligencia artificial para que realmente nos dé una información de mayor sensibilidad, de mayor especificidad y podamos tomar decisiones con más tranquilidad. Profe, yo creo que pues, la medicina avanza mucho hacia la tecnificación de muchos aspectos que nosotros tradicionalmente lo hacíamos a mano o con la interpretación del clínico, ¿cierto? Y posiblemente a nosotros nos cuesta aceptar, creo yo, y a mí me cuesta aún aceptar que una máquina pueda hacerlo mejor que uno, ¿cierto? Pero yo creo que eso va a pasar o está pasando. Así como hay algoritmos que predicen si uno tiene FA en base al flujo facial sanguíneo, uno dice, Dios mío, pues eso, ¿cómo es posible que un algoritmo de una máquina vea cambios sutiles del electrocardiograma y logra hacer de manera rápida 3, 4, 5, 6, 7 algoritmos validados con una correlación buena y con una reproducibilidad buena? Posiblemente es altamente pues, probable. Entonces yo creo que es factible que si una máquina se le entrenase pues, o se le alimentara con estas variables, es altamente factible que ellos logren ver detalles que a nosotros nos costaría mucho ver y que una máquina, un algoritmo rápido lo resolvería. Entonces, yo creería profe, que sí, que muchas cosas en medicina van hacia allá en ese sentido. Apoyarnos de tecnología que uno no puede, o de variables que uno no puede percibir al ojo simple, pero que una máquina alimentada con variables podría ver. Yo creería, profe, que sí. Perfecto. Creo que el último comentario lo hace el doctor Cardona. En el mismo grupo de investigación en el 2016 hizo el mismo trabajo comparando los criterios de Garbosa y Smith. Incluyeron 145 pacientes en total y los dos cardiólogos que analizaron los EKG solo discreparon en un electrocardiograma, llevando pues esa observación que a todo el mundo le impresiona de la capa, en este caso, del correlación tan estrecha en la lectura del electro. ¿Haces algún Sí, sí, comentario a profe. esto que nos dice el doctor Cardona? Profe, ¿yo qué puedo decir? Que yo creo que si a nosotros nos ponen a ver este electrocardiograma, por ejemplo, uno de estos, más de uno diría, vea, esto es un bloqueo de rama izquierda sin isquemia aguda. Mucho, o sea, yo creo que nos ponen a recientes de cardiología, a cardiólogos clínicos, o a usted, profe, que de pronto, pues, que es una persona con un ojo mucho más agudo para ver detalles mínimos del electrocardiograma. Yo creo que nos sentamos posiblemente mientras al menos uno entrena al grupo, uf, esto lograr una correlación tan alta, diría uno, porque es que son cambios muy sutiles. Ahí en una sola derivada, en una derivada, por ejemplo, una BR, uno dice, uno que va a ver por allá en la BR, esto que le definirá a uno la presencia de infarto, pues sí. Entonces, yo creo que de pronto es un grupo muy bien entrenado. Ahora, siempre la importancia de que esto se replique en otros estudios propiamente por eso, porque lo que un grupo encuentre positivo no quiere decir que es aplicable para el resto del mundo y que no es reproducible. A uno sí le llama mucho la atención que sea tan reproducible. Entonces, bueno, de pronto son personas muy bien entrenadas en el tema y ojalá pues esto pudiera ser reproducible con entrenamiento en el tiempo. Muchas gracias, Santiago. Alfonso, ¿tienes alguna observación? Ok. Bueno, amigos, muchas gracias por la compañía. Santiago, felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Sergio, tú tienes, te doy el micrófono. Adelante, Sergio. Bien puedas abrir el micrófono. Adelante, Sergio. ¿Me escuchan?
Sí, señor. Adelante, Sergio. Bueno, Santiago, mucho gusto. Sergio Fuentes, cardiólogo de la ciudad de Bogotá. Felicitarlo por su excelente presentación. Me parece que, digamos que todas estas consideraciones que se han hecho son supremamente importantes y nos permiten tomar decisiones acertadas, más aún porque el reto del paciente con dolor torácico y bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, uno pensaría que es infrecuente y no lo es, ¿sí? Y más el reto diagnóstico, digamos, que se le despierta uno con el electrocardiograma, y aquellos que somos un poco encarnizados con el diagnóstico de los trazados electrocardiográficos, pues muy importante. Me parece que es, digamos, un algoritmo fenomenal y que podemos empezar a extrapolarlo, yo creo que como usted muy bien lo menciona, con entrenamiento a nuestros profesionales, ¿sí? Es un reto de pronto porque, como también lo mencionó, digamos, hay que tener un ojo muy entrenado, pero me parece que en un ojo entrenado y una destreza, digamos, en la interpretación del electrocardiograma nos va a ser muy útil para aplicarlo con nuestros pacientes. Muchas gracias. Ah, perfecto, doctor. Muchísimas gracias, Siempre. Sergio. Adelante, Santiago. Aló, profe. No, muchas gracias al doctor como por la intervención. Y yo creo que parte del criterio vale de conocerlo y empezarlo a aplicar, ¿cierto? Porque obviamente cuando uno lo desconoce, pues es imposible saber si esto es fácil o no hacerlo. Yo creo que ya habiéndolo conocido y habiendo revisado el estudio como de manera detallada, nada, toca empezar a coger pacientes con bloqueos de rama izquierda y sentarse a ver qué tan fácil es, qué tan difícil es, e intentar correlacionarlo con la práctica clínica nuestra. De hecho, aquí puede surgir una idea de investigación, y es que el mundo dice, vea, esto se tiene que validar en otra población. La población de ellos no es tan grande, eran 270 pacientes a lo sumo. De manera que nada, yo creo que aquí pueden surgir ideas a futuro para el grupo nuestro o para otros grupos, parece ser a priori algo simple de hacer, y es intentar validar en otra corte estos resultados de esta población. La última nota del doctor Narváez hace el comentario desde la epidemiología que tenemos hasta este momento una validación interna, hace falta la validación temporal y la validación externa, y obviamente al empezar otros grupos a utilizarlo y a ver su utilidad y a concordar con estos resultados, le da a uno seguridad, o por el contrario, si los cuestionan, pues perderá su valor, como ocurre en muchas cosas en medicina. De acuerdo completamente con la afirmación que hace Alejandro. Sí, sí, señor. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos invitamos para dentro de 15 días. Una muy buena semana. Por favor, cuídense todos y muchas gracias por la compañía. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a todos por conectarse y feliz día. Los esperamos en el próximo Club de Revistas.